Hola, 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 bienvenidos a la octava parte del mini curso de proyectos culturales. Mi nombre es Gerardo Neugobsen y en esta emisión vamos a estar analizando los componentes del documento proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe contener un proyecto profesionalmente elaborado para poder ser presentado a instancias, empresas y también a equipos de trabajo, etcétera? El orden más o menos se sigue. Esto es de nuevo extraído de Project Management adecuado al sector de la cultura. Lo primero será, por supuesto, una portada bonita, bien diseñada, que inspire, que sea atractiva, que quien lo vea diga, wow, esto es profesional. Nombre del proyecto, subtítulo, autores, fecha. Un índice donde damos cuenta si todas las páginas deben estar numeradas y damos cuenta en dónde va a parar cada capítulo. Un resumen ejecutivo breve, sintético, no más de media carilla, no más de una página. Este resumen ejecutivo es el primer filtro, ¿sí? que vamos a atravesar. Quien va a evaluar nuestro proyecto, sea un empresario, sea un funcionario público, un organismo internacional, lo primero que va a hacer leer nuestro resumen ejecutivo, donde tiene que en media carilla, no más de una carilla, poder entender la totalidad de nuestro proyecto. No es fácil redactarlo, pero es fundamental, porque una vez que hayan leído esto, van a estar inspirados para seguir leyendo. Si no inspira, probablemente el documento vaya a parar a un cajón y se terminó ahí. Bien, viene una parte importante que es la introducción, la justificación, el diagnóstico, los antecedentes. Una parte que es, digamos, la nutrición de justificación de todo lo que estamos planteando ahora, que tiene que estar muy bien justificado, con estadísticas, con estudios de campo, con estudios de mercado, con entrevistas, ¿sí? Y no puede ser una sección demasiado extensa porque la gente no lo lea. A lo sumo, si hay mucha información, es preferible poner 2 hojas, extracto de todo lo que tenemos y hacer un anexo, ¿sí? El anexo va a tener entonces todo el contenido estadístico, sitios web, etc. Pero en el cuerpo central del documento vamos a tener no más de 2 a máximo 3 páginas para justificar el porqué de este proyecto. Tiene que ser muy convincente, muy potente, datos muy certeros, muy actuales. ¿Sí? No puede ser, bueno, yo creo que... No, tengo que haber hecho una investigación, tengo que haber entrevistado gente, tengo que haber consultado bases de datos, etc. Todo el documento no puede exceder en el cuerpo central más de 10 a 15 páginas como mucho. El resto pueden ser anexos que se entregan aparte. Describimos entonces el punto 5, misión y visión. Ya lo vimos eso en otro video, pero esto tiene que justificar el valor supremo de nuestro proyecto, a quién va a beneficiar, por qué y cuál es nuestra visión de mediano o largo plazo que alcanzamos a alcanzar. Vienen los beneficiarios destinatarios. Este es un punto muy delicado, porque va a depender mucho del tipo de proyecto que nosotros estamos haciendo, quién es realmente nuestro usuario final, quién es el destinatario del documento proyecto. Son 2 entes separados. Doy un ejemplo. Si es un proyecto para niños, no importa en qué campo, el usuario final es el niño. Supongamos que sean párvulos de 5 o 6 años, ¿sí? Pero obviamente ese niño no está decidiendo sobre el proyecto. Quien va a decidir va a ser o el funcionario del Ministerio de Educación, o las familias, o el empresario que va a patrocinar. Entonces, mi discurso, sobre todo en esta parte, tiene que, por un lado, demostrar, evidenciar quién es el beneficiario final, cuáles son sus centros de interés, su estilo de vida, sus características demográficas, características psicográficas, hábitos, costumbres, etc. Y la segmentación que podemos hacer, ¿sí? Niños entre tal y tal edad, niños y niñas viviendo en tal y tal lugar, pero también niños y niñas en otro lugar, ¿sí? ¿Cómo vamos a segmentar? Pero ese es el usuario final. Ahora, a quien le vamos a entregar el documento tiene que también estar adecuado a su lenguaje. No habla igual un empresario que un funcionario público, que un docente en una escuela, que un medio de comunicación. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera lograr con esas figuras, voy a estar adecuando este capítulo. ¿Cómo va a beneficiar no solo a la población final, sino también a ese otro interlocutor con el cual estamos hablando? ¿Sí?
Y lo vamos a vincular con el siguiente punto que tiene que ver con los objetivos y las metas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los destinatarios del documento proyecto? Que es distinto que el usuario y beneficiario del impacto del proyecto. ¿Se entiende? Son dos dimensiones diferentes. Los destinatarios que van a recibir y van a evaluar y van a decidir si participan, puede ser público en general, pueden ser sponsors, pueden ser funcionarios públicos, pueden ser organismos internacionales, medios, otras instituciones, etc. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que vamos a tener varias versiones de nuestro proyecto dependiendo a quién se lo entreguemos. La estructura seguirá siendo la misma, pero los lenguajes cambian. ¿Cuáles son los objetivos? Y esto es fundamental para que está leyendo entender qué es lo que nosotros queremos lograr en un determinado periodo de tiempo. Recordemos que los proyectos tienen un principio, tienen un final, ¿sí? Y generalmente los objetivos que vamos a tener, probablemente un objetivo principal y objetivos secundarios, siempre se manifiestan en verbos en infinitivo. Por ejemplo, crear un espacio cultural, eso es un objetivo. Difundir la obra de tal y tal artista, otro objetivo. Sensibilizar al público respecto de, ese es otro objetivo, ¿sí? Podemos decir, bueno, esto es un proyecto y tiene un objetivo principal que es la creación de un espacio cultural, y objetivos secundarios, difundir la obra y sensibilizar al público sobre tal tema. O cada uno de estos se puede convertir en objetivos principales en distintos proyectos, ¿sí? Se sugiere no pretender abarcar demasiados objetivos y ser muy sucinto y muy claro en la definición de objetivos. Las metas lo que van a hacer es reflejar cuantitativamente los objetivos, ¿sí? Sí, ahora vamos a ver ejemplos, pero lo que nos dice es qué es lo que concretamente vamos a alcanzar. Y esto es muy importante, sobre todo en la negociación con sponsors, ¿sí? Se cuantifican, y el ejemplo es, por ejemplo, nuestra expectativa de ingresos en el centro cultural en tal tiempo es de tantos pesos. Aspiramos a alcanzar que pase por aquí tanta cantidad de personas. Queremos tener un flujo mensual de visitantes al sitio web de tantas personas, etcétera, etcétera. Las metas que estamos definiendo ahora son esenciales, se convierten en los indicadores cuantitativos más importantes, porque de aquí surgen los indicadores presupuestarios, los espacios físicos, la cantidad de personas que vamos a necesitar. Es decir, fíjense cómo una especie de embudo vamos llevando el diseño del proyecto hacia lo que necesitamos finalmente, que es el presupuesto, ¿sí? De aquí surge entonces el plan de acción. ¿Cuáles son las actividades concretas que vamos a necesitar hacer, secuenciadas en el tiempo, para lograr los objetivos que tenemos y alcanzar las metas cuantitativas, ¿sí? Tenemos que organizarlos. Puede haber actividades paralelas, puede haber actividades secuenciales, termina una, empieza la otra, y son la base para los cronogramas de avance, ¿sí? Vamos también a asignar responsables. Fíjese cómo las ruedas dentadas se empiezan a conectar, y poder definir cuantitativamente los presupuestos, ¿sí? Las actividades obviamente surgen de nuestra justificación anterior y de los objetivos que tenemos. Incluso si tenemos ideas muy locas, tenemos que poder justificarlo justamente más aún. Vamos a hacer entonces el cronograma de avance, en lo que llamamos el diagrama de Gantt, lo pueden leer en el campus, y las actividades van a estar organizadas visualmente. Si empieza una, sigue la otra, en tal momento pasa esto, pasa lo otro. Viene entonces nuestro plan de comunicación y plan de marketing, donde vamos a explicar también qué tipo de investigación de mercado vamos a hacer, cuál va a ser nuestra estrategia comunicacional, a través de qué medios, cómo vamos a usar internet, cuáles son las expectativas de logro con la comunicación, a qué target nosotros nos vamos a dirigir, etc. O sea, el plan de comunicación es un plan fundamental, porque tanto para interno como externo tiene que justificar canales de comunicación, cómo vamos a usar los medios, las estrategias de posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos al plan de infraestructura. Como ya sabemos cantidad de gente, ya sabemos objetivos, actividades, etcétera, podemos definir los espacios que necesitamos, los equipamientos, la tecnología, ¿sí? Vamos a tener una sala para 500 personas y 4 salas para 120. En cada sala tiene que haber bla, 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 ¿sí?
Y todo eso también va de la mano del equipo humano. ¿Qué personas vamos a necesitar? ¿Con qué características? Y también los externos, quiénes son los proveedores, quiénes son las instancias con las cuales vamos a estar trabajando. Y finalmente volcamos todo esto en un plan de costos. ¿Cuánto nos cuesta hacer todo esto que tenemos en mente? ¿Cuánto cuesta el edificio? ¿Cuánto cuestan los equipos? ¿Cuánto cuestan los salarios? Las cargas sociales. Todo eso hay que ordenarlo en una planilla Excel que va a estar vinculada al siguiente punto, que es el plan de ingresos y financiamiento. ¿Sí? Aquí tenemos que justificar de dónde sale el dinero, cómo lo vamos a financiar. Si son créditos, hay que pagar los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente integramos estos dos elementos, costos e ingresos, en un presupuesto, y el presupuesto nos va a dar pie al análisis y la viabilidad económica del proyecto. ¿Sí? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Por qué? Obviamente que sí confiamos en que es viable, y vamos a plantear un organigrama, cómo es la estructura organizacional, quién va a hacer qué cosa, en qué puesto, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizamos? Ya cerrando el documento, lo que no nos pueda ingresar aquí lo ponemos en un anexo, bases de datos, etcétera. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿Cómo vamos a ir monitoreando? ¿Cuál es nuestro mecanismo de evaluación? ¿Y cuáles son las bibliografías y fuentes consultadas que justifican nuestro proyecto? Con esto hemos revisado cuál es la estructura de un proyecto, y en el siguiente módulo vamos a ver cómo lo implementamos.